Hola a todos, soy Nelly Patiño. Hoy vamos a hablar sobre la sintaxis. La sintaxis estudia la forma en la que se combinan y relacionan las palabras para formar oraciones. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la importancia de la sintaxis en la educación. Miremos la siguiente oración. Pobre Mateo perdió a su gato. La sintaxis nos dice que la parte de esta oración, perdió a su gato, indica que la palabra pobre en este contexto no se refiere al falto de riqueza, sino a un estado emocional que tiene Mateo causado por la pérdida de su gato. Además, la sintaxis dice que un párrafo tiene tantas oraciones como verbos existen en él. Leamos el siguiente ejemplo. En la carrera de ayer, Carlos llegó en segundo lugar, Paula en primer lugar y Elvia en tercero. En este enunciado hay un verbo nada más, por lo que solo existe una oración. Otro ejemplo más que enfatiza la importancia de la sintaxis en lo que se refiere al orden de las palabras en una oración es la flexibilidad que tiene un redactor en jugar con las palabras sin cambiar sustancialmente el mensaje. Sin embargo, en muchas oportunidades puede generar confusión. Veamos algunos ejemplos. La choza vieja yacía quieta en el pueblo abandonado. La vieja choza yacía quieta en el abandonado pueblo. Se puede ver que la segunda oración parece mucho más poética que la primera. En este caso, los cambios hechos no implican cambios en la información, pero sí en el estilo y dependiendo de la audiencia, eso puede convertir a una redacción en un escrito mucho más elegante, por así decirlo. Ahora este otro ejemplo. Uno de los beneficios de ser bilingüe, porque no todas las personas conocen los beneficios, los cuales son muchos y muy convincentes. Separemos la oración en tres partes, delimitadas por las comas. 1, 2 y 3. Podemos observar que en la primera oración se introduce un tema, el de los beneficios, que nunca se desarrolla. El resto del párrafo termina de cierta manera desarrollando la segunda idea y no la primera como debió haber sido desde el principio. Esto es algo que genera confusión. Los elementos de la oración no se escriben en orden lógico. Ahora imagínense que están adquiriendo dos o más lenguas y se encuentran con ejemplos como ese. Se sentirían muy confundidos. Vamos a hablar sobre las diferencias sintácticas entre el español y el inglés. El orden de las palabras en español es muy flexible, mientras que en inglés el orden de las palabras prevalece sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, en español la frase José me llamó se puede expresar como me llamó José. Como resultado, un bilingüe emergente podría usar el orden flexible de palabras de español para producir oraciones similares al inglés, que quizá puede parecer confuso. En español son el tiempo y la concordancia entre el sujeto y el verbo lo que permite que se elaboren oraciones flexibles como esta. Los pronombres en el español y el inglés. Otra diferencia sintáctica entre el inglés y el español es el uso de los pronombres. En inglés se requieren pronombres después de que se habla del sujeto, mientras que los pronombres en español son comúnmente eliminados. Miremos algunos ejemplos. Mary went to the store. She bought bread. Se traduciría al español como, bueno, aquí vemos el pronombre, se traduciría al español como Mary fue a la tienda, compró pan. Ten en cuenta que el pronombre se ha eliminado en esa oración. Entonces, un bilingüe emergente podría escribir algo parecido en inglés. Mary went to the store, bought bread. Lo que es una traducción literal. Un estudiante angloparlante en un salón de doble inmersión podría de la misma manera intentar usar pronombres en cada oración escrita en español. Entonces, como podemos ver, ahí se ha eliminado también el pronombre, como en el español. Este es otro ejemplo que quería mostrarles sobre los pronombres conmigo, contigo, consigo, que funcionan en una oración como complemento circunstancial de compañía.
Muchos estudiantes, incluso estudiantes nativos del idioma español, suelen usar lo que conocen de cómo se combinan las palabras en una oración en inglés para escribir oraciones. Y como pueden ver en este ejemplo, la palabra conmigo se escribe de forma separada cuando en realidad debe ser una sola palabra. Entonces se debe al desarrollo y el estudio de la lengua, no necesariamente a un problema con el aprendizaje de los lenguajes. La negación también difiere en español e inglés. En inglés se usa la negación simple, mientras que en español existe un esquema particular de negación que permite combinar el adverbio no con la presencia de otros elementos que tienen también sentido negativo. Por ejemplo, un hablante competente del idioma inglés podría decir I don't want anything, que en español es no quiero nada, mientras que un bilingüe emergente podría decir I don't want nothing o I don't want nothing, porque es como una traducción literal o porque están usando lo que conocen en el idioma del español para comunicar expresiones en el español. Otro ejemplo de una diferencia sintáctica entre el español y el inglés son los plurales. De cierta manera podemos decir que los plurales se marcan una vez en inglés y dos veces en español. Es decir, los adjetivos en inglés no tienen plural como en español, aunque vayan acompañado a un sustantivo en plural. Por ejemplo, en inglés, la oración de big trees serían los árboles grandes, que se traduce literalmente como the trees bigs. Es probable que esto pueda confundir a los aprendedores de los lenguajes. Otros ejemplos son las preguntas también. En español no se usan auxiliares para formar preguntas, mientras que en inglés sí. En preguntas en el presente simple, poniendo al verbo en infinitivo. Así se podría decir las oraciones que tenemos aquí ahora. Do you like my shoes? Muchos estudiantes emergentes usan lo que conocen sobre el idioma en español y omiten el auxiliar al hacer preguntas. Dirán, por ejemplo, para el siguiente ejemplo, where did you go? Que es a dónde fuiste. Podrían decir where you went, en lugar de where did you go. Otro ejemplo es, podrían ellos decir what you not share. ¿Por qué no compartiste en español? For why didn't you share? Hay muchos otros ejemplos de las diferencias en sintaxis entre el español y el inglés. Hoy hemos estudiado unos pocos para tener una idea de los patrones comunes en la adquisición de uno o más lenguajes y de esta manera poder desarrollar estrategias de enseñar y evaluar las habilidades lingüísticas de los estudiantes multilingües. Vamos a practicar cómo analizar el sujeto y predicado de las oraciones en español e inglés, lo que nos ayuda a entender el significado completo de una oración. Las oraciones completas en inglés tienen a noun phrase, que contiene el sustantivo y todos sus modificadores, y a verb phrase, que contiene un verbo y todos los modificadores. Eso también se llama sujeto y predicado en español, e incluso se llaman así también en inglés, pero casi no se usan esos términos para describirlos. Entonces, el sujeto de una oración completa es de quién o de qué se trata la oración. El predicado habla sobre el sujeto y el verbo expresa la acción del sujeto. Vamos a practicar. En la oración, the dog ran after the cat. ¿Cómo podemos saber cuál es el sujeto? ¿Es el perro o el gato? Ya que la oración parece ser sobre ambos animales. Para determinar el sujeto de una oración, primero encuentra el verbo y luego pregunte quién o qué. En esta oración el verbo es run. Si preguntamos quién corrió, la respuesta es el perro corrió. Así es como sabemos que el perro es el sujeto de la oración y el resto es el predicado.
Hacemos lo mismo en un ejemplo en español. El gato negro camina por el techo. ¿Cuál es el verbo? Camina. Luego de allí ya sabemos cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Pero noten que en esta oración tiene un núcleo, que es el gato. En el sujeto, el gato negro. Este tipo de sujeto se llama sujeto simple por tener solo un núcleo. Ahora el siguiente ejemplo en inglés. Carlos and his friends ran outside to play soccer. El verbo es run, corrió. Y si preguntamos quién corrió, la respuesta es Carlos y sus amigos. Lo que hace que este sujeto sea un sujeto compuesto porque este tiene más de un núcleo. Entonces ya sabemos cuál es el sujeto y el predicado. El sujeto es un tipo de sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. La oración The little girl picked up her doll and climbed into bed. Los verbos o núcleos del predicado son dos. Picked up and climbed. Si preguntamos who picked up o who climbed, vamos a tener la misma respuesta que es the girl. Entonces esta oración tiene dos verbos, entonces es un predicado compuesto y tiene un sujeto. Vamos a analizar unas oraciones en español. Quiero que se tomen un tiempo para ustedes mismos analizar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Vamos a leer las oraciones. En el cine con amigos y comiendo palomitas con mucha mantequilla y sal. El tren que se aproxima rápidamente en las vías descompuestas, temblando mientras se redondeaba la curva. Lo primero que ustedes quizá se dieron cuenta es que ambos ejemplos tienen acción y ambos están diciendo algo acerca de los sustantivos, pero ninguno es una oración real porque ninguno tiene sujeto y predicado. Okay, vamos a intentar reescribir. Si puedes, por favor, pon pausa en el video para que reescribas los ejemplos para hacer las oraciones completas. A lo mejor escribieron algo como esto. Mientras estábamos en el cine, mis amigos y yo comíamos palomitas de maíz con mucha mantequilla y sal. El tren que se aproximaba rápidamente se desvió en las vías descompuestas, temblando mientras rodeaba la curva. Entonces, ahora quizá ya sea más fácil encontrar el verbo, el sujeto y el predicado. Estas oraciones ya tienen sentido y podemos entender lo que se está comunicando. Esta es otra forma en la que se puede representar el sujeto y predicado. Con una tabla es muy claro también. Les recomiendo usarlo. Gracias, eso es todo acerca de la sintaxis.